a partir de esta semana se aplica un súper apretón monetario. Súper apretón monetario. ¿Y qué significa esto? Porque ya marea al gobierno. Marea, imagínate, a los que siguen a los gerentes de operaciones de los bancos, ¿no? Con la suba de encaje que ha aplicado en la última semana. Bueno, mucho más difícil para el público en general. Ahora lo vamos a... Está bien claro. Súper apretón monetario es, bueno... ¿No entraron los dólares? ¿No sacaron los dólares del colchón para ponerlo en el sistema? Bueno, ahora le saco los pesos. Entonces estamos sin dólares y sin pesos. Fíjense lo que decía Caputo a fines de abril y lo reiteró en 2 o 3 oportunidades en mayo, durante mayo, ¿no? Decía, estamos en una situación en que tenemos un gran auto. Somos de los 5 mejores países para el fondo en fundamentals. Tenemos un gran motor. Y como pasa en los autos, pide nafta. Nosotros, por el contrario, por el diseño de la política, estuvimos sacando nafta. Retiramos pesos por el superávit fiscal. Y más con la emisión del BOPREAL, ¿no? Ahora necesitamos que la economía se remonetice para que el nivel de crecimiento se mantenga o suba. Eso decía a fines de abril. Después, a mediados de mayo, insistía con el concepto. A raíz de esta mayor estabilidad, ahora la sociedad demanda más moneda, demanda más moneda, más pesos. Pasamos de un esquema donde los pesos sobraban a un esquema donde faltan, decía Caputo. Cuando tenés una economía sana, la gente empieza a demandar más dinero y empieza a haber más crédito, empieza a demandar más pesos, empieza a haber más crédito. Y concluía, necesitamos que haya más dinero en la economía. Eso es lo que se llama remonetización. No nos importa si se produce en pesos o en dólares, porque estamos en competencia de monedas. Bueno, eso decía Caputo en distintas exposiciones en mayo. ¿Qué pasó? Ahora todo lo contrario. Digamos, el gobierno apostó a la monetización con dólares, lo del colchón, y no funcionó, porque no salieron dólares del colchón. Hubo formación de activos externos, 9.000 millones de dólares en 3 meses, abril, mayo y junio, desde que levantaste el cepo, mitad de abril. 9.000 millones de dólares de compra de dólares. Parte de esos dólares quedaron en el sistema financiero como depósitos. Parte fueron a pagar viajes al exterior, compras de courier exterior, pero viajes al exterior. Parte se fueron al colchón, pero no salieron los dólares del colchón para ir al sistema. Y es muy difícil monetizar la economía argentina con pesos sin dólares, salvo que generes mucha confianza. Pocas veces se hizo. Contamos la otra vez que eso pasó, por ejemplo, 2003-2005, ¿no? En base a los números de Macrobio, porque tenías un dólar muy, muy alto, superávit fiscal, superávit comercial, después de la crisis total de la convertida, eso pasó 2 años. Pero después es muy difícil. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿No? Uno se pregunta, ¿viste Argentina? ¿Viste esa frase, Martín? Que Argentina es el país donde los escenarios cambian drásticamente en solo unas semanas, mientras que a largo plazo, es siempre o a lo igual. largo de claro, a lo largo de las décadas suceden fenómenos que son asombrosamente parecidos, ¿viste? Sí. Y aunque todos los gobiernos de turno dicen y tienen derecho a decir, esta vez es diferente. Entonces, ¿a qué volvimos? Y al famoso, que es un clásico de la historia argentina, tasa versus dólar. El clásico total de la economía argentina, pero porque acá lo que está en juego ahora es, bueno, estabilizar el dólar a lo que dé lugar, ¿no? Lo que dijo Arriazo el otro día, ¿viste? Que dijo, digan lo que digan, la prioridad número 1 es que no se les escape el tipo de cambio y van a hacer lo imposible para que el dólar no toque el techo. Entonces, ahora, ¿cómo pasamos del apretón, de la economía le faltan pesos, que decía Caputo hace 2 meses, le faltan pesos y hay que monetizarla con pesos, y a una violenta suba de encaje, que es que los depósitos que tienen los bancos de los depositantes, una parte mayor no la pueden prestar, la tienen que dejar inmovilizada, y eso obviamente dispara las tasas de interés.
¿Cómo pasamos de hay que meterle nafta al auto a no vamos a permitir un peso extra en la calle? ¿Viste? Como dijo el otro día en el stream de Carajo, Santiago Bausili. Y bueno, lo que cree el gobierno es que se cayó de golpe la demanda de dinero. Y la atribuye a la desconfianza e incertidumbre que genera el proceso electoral, viste que tenemos un proceso electoral binario en la Argentina. Entonces el gobierno define este es el riesgo Cuca. Yo creo que hay otras cosas que están dando vuelta, no solamente esto, y ahora lo vamos a ver. Pero el presidente, el martes pasado, cuando hicieron la cena en Olivos con legisladores, viste que invitó a algunos legisladores de la Libertad de Avanza y del PRO, los que considera que son más mediáticos y les bajó línea, y después se fueron a ver la película ahí al microcine de Olivos, a la película de Francella, ¿no? Que algunos decían, no, viste, le habían sacado los celulares para entrar a Olivos en la puerta, y te sacan los celulares. Una cuestión supuestamente de seguridad. Antes no ocurría con otros presidentes, ni con Menem, ni con otros. Pero bueno, son nuevas normas de seguridad. Entonces los tipos estaban ahí, encima después, ¿viste? Bueno, vamos a ver la película de Francella. Algunos se querían rajar, bueno, nadie entendía mucho, ni Caputo entendía mucho lo que estaba pasando, Santiago Caputo. Pero ahí Milei les dice, van a subir fuerte los encajes bancarios y si es necesario los vamos a volver a subir. O sea, la señal es que esto, bueno, si no alcanza, lo que sea necesario, ¿no? Es decir, 2 días después el Banco Central anuncia una suba adicional de encajes, pero Milei ya les dice, van a subir ahora, anticipa la medida del Banco Central, que creo que la tomó el jueves, ¿no? El Banco Central, Martín. Sí. Y les dice, y si es necesario, vamos a subir lo que sea. Lo anunció el miércoles, pero que entra en vigencia o se empieza a aplicar hoy. Hoy, a partir de hoy, exactamente. Bueno, entonces, es un súper apretón monetario. Si querés, vemos, viste, de qué se trata. Pero más allá del desarme de las LEF y de la cuestión técnica, acá hay una cuestión de economía básica, que el gobierno te dispara los encajes, es decir, lo que los bancos tienen que mantener inmovilizado, no pueden prestar, y hace todo un mecanismo para que el dinero de los bancos no vaya a préstamos, sino que vaya a bonos del tesoro. Y por eso los bancos van a decir, che, pero ¿cómo era? ¿No era que teníamos que vivir de bancos y prestarle al sector privado lo que fuera? Y eso lo que genera es que, mira, estoy viendo la tasa de adelantos en cuenta corriente para empresas con acuerdo, más de 10 millones de pesos. Es decir, el descubierto de cuenta corriente de empresas del Banco Central el viernes estaba en 80,8%, casi 81%. Hace 30 días estaba en 34%. Con una inflación proyectada próximos 12 meses de 21% según el último REN. Una cosa ridícula. Es decir, estamos hablando de tasas reales que no son altas, son delirantes. Es algo absurdo. ¿Y qué genera esto? Que me decían, ¿te acordás que yo te conté que había un empresario PYME que decía, che, esto están boludeando en el stream oficialista, se están regodeando, ¿viste? Todos los jueves van ahí allá a la noche, la otra semana que empezaba el mes, y yo tengo que empezar a descontar cheques, me decía un PYME, a tasa exorbitante para pagar los salarios. Bueno, ahí vi algunas declaraciones del Hacha, ¿no? De Gustavo Lázari, que dice exactamente eso que habíamos comentado. Que dice que él hace un mes descontaba cheques al 30-35%, ahora le piden el 70% para descontar. Son cheques a 90 días, tiene que poner, no sé, como cada millón de pesos tiene que poner 170.000 pesos de descuento. Entonces,
cerraron la ventanilla de crédito. De hecho, mira, me pasa a Milcar la última estadística de adelanto de cuenta corriente del Banco Central. Había llegado un pico a mediados de julio de 9 billones de pesos, 9,2 billones de pesos, los adelantos de financiamiento, que aparte es el financiamiento típico de pymes, ¿no? Descubierto en cuenta corriente, descuento de cheques, y cayó 13% en poco más de 2 semanas. 1,2 billones de pesos. Es decir, cerraron la ventanilla, porque obviamente al que le estás prestando a esa tasa, lo fundís. Entonces, es un golpe, yo creo que es un golpe fuerte. Esto es un golpe fuerte para la economía real, todos saben que no es sostenible. Bueno, la pregunta es cuánto dura, y creo que el gobierno está convencido de que va a durar hasta el 26 de octubre, salvo que haya una súper sorpresa en la elección de septiembre. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo impacta eso, no? Asimismo, se subió transitoriamente 5 puntos los encajes para los depósitos a la vista en los bancos del Grupo A, 80% de entidades, de los FCI, fondos Money Market, y las cauciones. A partir de mañana y hasta el 28 del 11, ¿no? Los encajes de los primeros aumentarán entonces, estamos hablando de los depósitos, ¿no? Los depósitos a la vista en bancos del Grupo A, 80% de entidades, aumenta de 45 a 50, ¿no? Mientras que los de Money Market aumentan de 40, que era lo que habíamos dicho, que habían pasado de 20 a 40 y ahora pasan a 45. ¿Es así, más o menos, Martín? Sí. O sea, hiciste una suba de encaje bruta, por eso dicen salvaje los bancos. ¿No? Sí, sí, también las tasas son mucho más altas, entonces, bueno, yo lo veo desde el punto de vista del inversor, del ahorrista. Bueno, el fondo no puede colocar solo la mitad de la plata, pero coloca rendimientos muy altos. Entonces sigue Claro, traslada menos esa rentabilidad, pero bueno, más o menos ayuda a que se mantenga la rentabilidad el hecho de que la tasa esté tan alta. Porque si claro, la tasa estuviera en 30%, pero se pueden colocar solo el 50%, te queda en 15%, digamos. Te queda ridícula claro, la tasa. claro, pero por eso. Pero, ¿por qué la suba de encajes aumenta la tasa y el spread entre la tasa pasiva y activa, ¿no? Lo que contamos, lo hablamos el otro día con Jorge Carrera, con el ex director del Banco Central. Ahora los bancos, en vez de cada 100 pesos, en vez de poder prestar 80, pueden prestar 50, ¿no? Es decir, se les achica fuertemente el negocio. Entonces, ajustan por precio la tasa más alta, ¿no? Y esa tasa de activa de préstamos aumenta más que la tasa de depósitos, ¿no? Que lo mismo aumentó, pero menos. ¿Ok? Es un poco decir, aumenta la tasa y aumenta el spread. El resumen es que para los depósitos Money Market, en realidad subieron del 20, porque esta es la última medida, ¿no? Suben del 20 a 45. Martín. Sí, sí, así es. Y para el resto de los depósitos a la vista, en bancos del Grupo A, de 45 a 50. Pero en realidad estaban en 30. Después subieron a 40, 45 y ahora 50, ¿no? Sí. Es decir, es una fuerte suba de los encajes. Bueno, que va con esta tónica de lo que decía Bausini, no vamos a dejar un solo peso. Y además le dicen, bueno, en esta licitación extraordinaria que hacen ahora buscan 6 billones de pesos, dicen, eso lo pueden usar para integrar los encajes, ¿no? Sí, Con lo cual es como que te remuneran el encaje. sí, por tratar de morigerar el daño que le hace a los bancos, toda esta situación. Claro, exactamente. Pero es un apretón muy fuerte. Es un apretón monetario. Si sacan peso. Es decir, que no haya alguien que se le pueda ocurrir estar financiando su actividad económica y quedándose con los dólares, Sí. ¿no?
Sí, sí, es que una cosa es que vos, digamos, vayas piloteando las reglas macroeconómicas en función del contexto y que, digamos, las elecciones y demás tengan algo que ver con eso. Y otra cosa es que te lleves puesto a un montón de actores económicos como los bancos, el propio Tesoro con el costo que implica para las cuentas públicas ese aumento de tasas, bueno, la economía real en general por la suba de los costos y demás, en función del resultado electoral. Es algo que uno lo hubiera esperado tal vez del gobierno anterior o que, digamos, supuestamente eso de golpear a la macro adrede por una cuestión política, se suponía o parecía que este gobierno no tenía esa metodología. Hmm. Pero cuando Caputo dijo lo que dijo el jueves pasado en las tres anclas, me parece que dio a entender eso. O sea, lo del el control de agregados, el punto Anker, toda esa política monetaria que Caputo dice que es basada en las reglas y que es transparente y predecible, cambia por una regla monetaria que es, como estamos en la época preelectoral, no vamos a dejar que haya ni un peso en la calle. Parafraseando Caputo. Entonces, no es un control de agregados monetarios o con el punto Anker para remonetización, digamos, todo ese esquema queda como en stand-by a un esquema de emergencia, de apretón monetario a ultranza, digamos, con el costo que sea. Y eso es como poco, no sé, es como poco serio o poco No, es institucional, que no no sé cómo confías, decirlo. no confías no confías en el mercado, digamos. Considerás que se te cayó la demanda de pesos. Lo dijo el otro día. Dice, che, ¿cómo bien? No, bueno, estamos monitoreando todo el tiempo la demanda de pesos, pero ahora sabemos que la demanda de pesos es muy menor. Y por eso no podemos dejar nada libre. Mirá lo que me escribe en el informe que hizo para planm.com.ar. Amílcar Collante, me parece muy interesante. Mirá lo que escribe Amílcar. Pone esto de la suba de encaje, lo que venimos contando, pero dice, en la licitación de la semana pasada, el Tesoro Nacional adjudicó 9,1 billones frente a vencimientos cercanos a 15 billones, ¿no? Alcanzando así una refinanciación, ¿no? El rollover en la jerga, de solo el 61%, ¿no? Convalidó tasas de interés de 69,2% anual en el tramo más corto, ¿no? Para los vencimientos ahora creo que fue los de 15 y no sé, y 35 días, creo, Martín, ¿no? Ahora el tramo corto, y 54% en la letra febrero de 2026. ¿Pero qué pone Amílcar? Esos 5,8 billones de pesos que el Tesoro no pudo refinanciar, porque si no tenía que convalidar tasas mucho más altas, y que les tenía que pagar hoy a los bancos, es decir, tiene que agarrar parte de los ahorros que tiene el Tesoro en el Banco Central, en la cuenta de ahorro del Tesoro, ponele, y tiene que pagarle 5,8 billones de pesos. Pero dice, bueno, en realidad eso quedó así por la necesidad de los bancos de dar cumplimiento a los nuevos encajes, la suba de encajes. Necesitaban para eso ese dinero, no porque fueran eso a prestarlo, sino que eso lo necesitaban para integrar la nueva suba de encajes. ¿Entendés? Dice Amílcar, es decir, no es que sobraron pesos, o el famoso punto Anker, ¿viste? Que se quedaron ahí con pesos y que se lo iban a prestar al sector privado para remonetizar la economía o impulsar el crédito, ¿no? Entonces, lo que dice es, si observamos la serie de la base monetaria, que es la circulación monetaria más los encajes, la base monetaria, ¿no? Los pesos que tienen los bancos encajados en el Banco Central, ¿no? Esa es la base monetaria. Se observa que pasó de 33,2 billones predesarme del EFI a 42,7 billones actualmente. Sin embargo, la circulación monetaria, es decir, los pesos y monedas, ya no hay más, ¿no? Pero los pesos en poder del público, los que dan vuelta la sangre de la economía, creció solo 0,2 billones, es decir, 200.000 millones de pesos. El resto, todo el resto, 9,3 billones, es la suba de los encajes, es decir, el dinero que tienen inmovilizados los bancos en el Banco Central. Entonces, y uno dice, ¿y por qué hacen la licitación de hoy?
¿Y para qué hacen la licitación de hoy? Si ya está inmovilizado eso. Si se lo vas a pagar, lo tienen que integrar como encaje. Y para remunerárselo, porque si no los bancos te matan. Los bancos, una pulseada muy fuerte para remunerárselo con qué. Y bueno, vamos a ver con qué tasa. ¿No, Martín? ¿Es así? Sí. ¿O estoy entendiendo mal? Sí. Y esos Para papeles, darle algo de negocio a los bancos. ¿O y estoy que entendiendo eso mal? va a ser lo que van a poder integrar como encaje remunerado. Claro. Pero no es que eso quedó dando vueltas, sino que si lo pagabas hoy lo tenían que integrar como encaje a cero. Y ahora le abrís la licitación en el día de hoy para que los bancos que te quieren matar, porque dice, che, íbamos a trabajar de banco, sector privado, y ahora nos sacás todos los pesos y no le preste nadie a pesos. Entonces, lo que quiero mostrar es que está claro que no es todo marcha acorde al plan, porque el plan era que esta economía se monetice con dólares y con pesos. Bueno, no ocurrió. Con dólares, porque los dólares no salieron del colchón, y la verdad que monetizar con pesos la economía, si no generás confianza en el peso, el gobierno puede decir, bueno, es el proceso electoral lo que fuera, y bueno, es un problema. Y sobre todo es más un problema si vos te haces un drama porque el dólar sube, no sé, 15, 20% en libre flotación, y están todos agarrándose las manos diciendo que no, que el dólar tendría que ir al piso, no sé, los 900 pesos, y todas esas huevadas que decían. Es un poco lo que vos decís. Entonces, lo que todos empiezan a preguntarse, che, ¿cuál es el plan? Y me parece que el plan del gobierno o la apuesta única del gobierno es yo gano la elección y se derrumba el rico país. Ah, sí, bueno, vamos a ver, ganá la elección y vamos a ver cuál es el nuevo equilibrio dólar-tasa. Porque, ¿qué? Ganás la elección y llueven los capitales, salen los dólares del colchón, todo, y si todos empiezan a ver que vos estás con estas tasas forzando el esquema cambiario y que vas a ir a un nuevo esquema cambiario y que el fondo te va a decir después de la elección, che, sacá las bandas, y salvo que al día siguiente empiezan a ingresar capitales, lo que fuera, lluvia de capitales, ¿te acordás la famosa lluvia de inversiones? Pero si no, ojo que estás en una parte del año donde no es que sobran los dólares, faltan los dólares. Mostramos el otro día el cuadro de Macroview, ¿te acordás? El de la oferta y demanda de dólares. Estamos en un trimestre donde en los cálculos de Pablo Goldín de Macroview te quedaban, si vos mantenías el mismo nivel de importaciones y demás, te quedaban solo 1.200 millones de dólares con la oferta que va a haber o la que vemos, suponiendo que siguen la emisión de ON y demás a los niveles del trimestre anterior, y que las exportaciones se ajustan a un nivel que está proyectado, lo que se está viendo, y te quedan 1.200 millones de dólares para agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi 5 meses de atesoramiento. Y lo que estamos viendo es que el nivel de atesoramiento en algunos meses, por ejemplo, el mes pasado dio 4.000 millones en un mes. Ese es el dato de formación de activos externos en junio. Dio 4.051 millones. De lo cual los depósitos en dólares aumentaron en el sector privado 450 millones, es decir, el 11% de eso. El resto se fue a pagar tarjetas en el exterior, se fue a pagar o se fue al colchón. Sí, o el rulo que dice Arriazu. Bueno, pero el rulo tendría que volver en un depósito en el sistema, si es un MEP. Sí. Y los depósitos se subieron a más de 450 millones y la formación de activos externos fue 4.000 millones. Yo creo que es más que nada, no sé, puede ser pagos al exterior, lo que fuera, pero parte se fue al colchón y parte grande. Entonces, oferta y demanda de dólares. Y si todos empiezan a ver, bueno, que la oferta y demanda de dólares tiene que encontrar un nuevo equilibrio después de la elección, porque claramente no puede ser con estas tasas. Entonces, me parece que el gobierno simplifica mucho las cosas, simplifica mucho el discurso, y eso genera más incertidumbre, ¿no?